Buenas noches, mi nombre es Oswaldo Cuellar y en esta ocasión hablaremos sobre el conflicto armado en El Salvador. En esta investigación nos hemos enfocado en entrevistar a personas tanto que vivieron el conflicto como personas post-conflicto, es decir, jóvenes, para medir los conocimientos respecto al tema del conflicto armado. Investigamos también las fuentes bibliográficas para intentar comprender las causas y las consecuencias de este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla y cómo afectó esto a la población civil tanto en el transcurso de los eventos como en las épocas posteriores. Tema de investigación: conflicto armado en El Salvador. Entre los años 1981 y 1992, El Salvador vivía una etapa de su historia que no había experimentado nunca: una guerra civil prolongada y sangrienta que dejó más de miles de heridos y muertos en el estancamiento del desarrollo económico. Tenemos lo que es el contexto histórico. Hablaremos sobre la guerra civil desde 1980 a 1992, con un enfrentamiento entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. Algunas causas principales fueron desigualdad social y económica. También el 2% de la población controlaba el 60% de las tierras cultivables. Pobreza extrema de la mayoría de la población rural. Sistema de salarios injustos en el campo. Acceso limitado a la educación y servicios básicos. Entre las causas también están lo que son los políticos, gobiernos militares autoritarios, fraudes electorales sistemáticos, represión de cualquier forma de oposición política, violación sistemática a los derechos humanos. También tenemos lo que es la influencia de la Guerra Fría, donde también nos habla sobre la intervención de los Estados Unidos en la región, temor al avance del comunismo tras la revolución sandinista en Nicaragua. Entre los actores principales que participaron en el conflicto armado en El Salvador están lo que es el FMLN, formado también por 5 organizaciones, lo que son las Fuerzas Populares de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, la Resistencia Nacional, las Fuerzas Armadas de Liberación. También están las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. Dentro de ellos están los ejércitos regulares, los escuadrones de la muerte, el orden, que es Organización Democrática Nacionalista, y la Defensa Civil. Y también los actores internacionales que también apoyaron o estuvieron en el conflicto de la guerra civil, que fue Estados Unidos, que proporcionó también $4 millones en ayuda militar y económica. Cuba y Nicaragua también apoyo logístico al FMLN y la ONU. Entre los eventos también tenemos eventos críticos. En 1980 se dio también el asesinato del Monseñor Romero, que fue el 24 de marzo. Se formó también lo que es el FMLN y también se dio el asesinato de los 4 religiosos estadounidenses. En 1981 fue la masacre del Mozote, en donde más de 9.000 civiles fueron asesinados. También fue la ofensiva general del FMLN. En 1989 fue la ofensiva hasta el tope. También fue el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas en la Luca. Tenemos también consecuencias que vinieron luego del conflicto armado. Tenemos humanas, económicas y sociales. Entre las humanas podemos mencionar más de 75.000 muertos, aproximadamente 8.000 desaparecidos, cerca de 1 millón de desplazados, los cuales fueron migrados a otros países, y traumas psicológicos generalizados. En las económicas fue la destrucción de infraestructuras, valoradas en más de 1.5 millones de dólares, un colapso de la producción agrícola, aumento significativo de la deuda externa, el deterioro de servicios públicos, y en lo social tenemos lo que es la desintegración familiar masiva, también inmigración hacia los Estados Unidos, seguimiento en las pandillas, militarización en la sociedad. Y por último, fue finalizando, para ir cesando el conflicto armado en El Salvador, se hicieron la revolución de los acuerdos de paz en 1992, en donde se hicieron algunas reformas, que fue la reducción del ejército de más de un 70%, la disolución de los cuerpos de seguridad, también se creó la Policía Nacional Civil, se hubo también depuración de oficiales señalados por violencias y derechos humanos. También tenemos en las reformas políticas, el FMLN se convirtió en un partido político legal. Hay reforma al sistema judicial. En las socioeconómicas tenemos el programa de transferencia de las tierras, la creación del Foro de Concentración Económica y Social. En la Comisión de la Verdad hay investigación grave de violencias de los derechos humanos. Los acuerdos de paz
son considerados un modelo exitoso de resolución de conflictos, aunque muchos de esos compromisos especiales en el área socioeconómica quedaron pendientes de cumplir total. Ahora bien, para la metodología utilizada en la investigación, esta es no experimental, dado que no alteramos ninguna variable, sino que nos limitamos a describir los hechos como ocurrieron. Esto nos lleva también que el tipo de investigación es descriptiva, dado que nos enfocamos en describir los eventos, en reconstruirlos a base de testimonios y literatura y consulta bibliográfica. Luego, el enfoque que utilizamos es un enfoque mixto, es decir, este incluye un enfoque cualitativo que nos ayuda a ver las cualidades, las características y los sentimientos de las personas que vivieron el conflicto y cómo se sienten las nuevas generaciones respecto a este conflicto también. Y el enfoque cuantitativo también porque cuantificamos las respuestas y vemos el porcentaje que responde los entrevistados cada pregunta. La muestra utilizada es no probabilística, es decir, esta no es aleatoria, y esto se debe a que es una muestra dirigida, porque la pasamos a personas conocidas, a personas cercanas de nuestro entorno, de nuestras comunidades, y fueron seleccionadas prácticamente de modo que pudiéramos incluir tanto a personas que vivieron el conflicto como a personas jóvenes que no tienen relación con los hechos. También tenemos una presentación de los resultados. A lo largo de la presentación y el proyecto se entregó una encuesta en donde se encuestó a una población para identificar el conocimiento que tiene cada una de la población en cuanto fue el conflicto armado de El Salvador, en donde se analizó cada pregunta que se hizo y se obtuvo un análisis de ellas. Nosotros usamos el instrumento, un cuestionario digital, ya tratándolo así como una entrevista, y se recopiló información. También se tuvo un testimonio de 2 personas. Luego procesamos la información usando lo que es Google Form para la recolección de la información, y en hojas de Google Sheet hicimos la tabulación para obtener las gráficas, las estadísticas descriptivas y generamos las tablas de los gráficos. Acá tenemos una introducción a lo que es la estadística de la encuesta, en cuanto nos dice que se encuestaron a 27 personas. De las 27 personas tenemos una edad que el 40% corresponde a mayores de 18 hasta 29 años de edad. También tenemos lo que es la otra pregunta, donde nos dice qué tanto conoce la población sobre el conflicto armado de El Salvador, y un 74.1 es regular, ya que actualmente no hay mucha comunicación, no hay muchas publicaciones digitales donde nos pueden brindar información sobre cómo fue la guerra civil de 1980 a 1992, o cómo fueron los sucesos que se dieron o las palabras claves que afectaron a El Salvador. También tenemos lo que es otra pregunta. Esta es una introducción al análisis del resultado, donde nos dice por cuál medio la población no tiene comunicación sobre el tema del conflicto armado. Y también nos dice que en escuela, segundo la gráfica, nos dice que en escuela hay más comunicación sobre el tema, en este caso sobre el conflicto armado. Luego lo sigue lo que es las familias, medio de internet. Hola, mi nombre es Alexandra Sorto y yo les voy a seguir hablando un poco acerca del análisis de los resultados. Como mis compañeros ya les explicaron, nosotros utilizamos lo que serían las encuestas y las entrevistas para recopilar datos y de esa manera poder recopilar la información de personas que son más mayores y no tienen acceso a poder compartirnos información por medio de encuestas digitales. Por eso es que optamos por estos dos recursos. Y bueno, pues un poco acerca de cómo estaba estructurada. La encuesta estaba en dos partes. La primera que es un poco acerca de sentimientos de las personas, cómo ellas percibían qué era su conocimiento acerca de este guerra civil de El Salvador. Y pues la segunda parte era más como un test para evaluar realmente si el conocimiento de las personas que tenían y la relación entre sus edades y las respuestas correctas o incorrectas que daban en el resultado de estos test, pues las personas que estaban en un rango de edad entre 30 años, 35 años para arriba, pues son las que contestaron mejor acerca de este test. Y también podemos hacer énfasis en dos de las preguntas. Por ejemplo,
a través de qué medio ha obtenido información sobre el conflicto armado y de dónde proviene principalmente su conocimiento sobre el conflicto armado. La mayoría de nuestras personas entrevistadas son jóvenes, así que el 56.6% dijo que sus conocimientos provenían de la escuela o de estudios formales. Pero también hicimos otra pregunta que va relacionada con el tema, si se consideraba que se hablaba lo suficiente sobre el conflicto armado en la educación o medios en El Salvador. Y pues el 51.9% dijo que sí se mencionaba, pero no lo suficiente. Entonces vemos cómo esas dos preguntas están relacionadas porque hace ver por dónde obtuvieron la información y qué opinan acerca de la información que obtuvieron, pues es algo que nosotros personalmente pudimos darnos cuenta al realizar esta investigación, pues habían muchos de los datos o información que nos dieron mediante las entrevistas, son cosas que nosotros no lo sabíamos o pasábamos por alto, cosas quizás a lo mejor no que tuvieran que ver teóricamente acerca de del origen de los conflictos, de todo este conflicto armado, sino que quizás un poco más en la perspectiva humanística acerca de cómo afectó esto a las personas y cuáles fueron las consecuencias, cuál era el día a día de una persona, de la rutina diaria de una persona normal que estaba viviendo en esa situación de conflicto. Así que esto es parte del análisis que nosotros hacemos de nuestra investigación, aceptar que nuestros conocimientos, quizás que nos impartieron teóricos, no nos llamaron tanto la atención como cuando empezamos a escuchar los testimonios o las historias de las personas. Eso hizo que despertara nuestros sentimientos de empatía acerca de qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y ver por todo lo que pasaron es lo que nos motivó a estudiar un poco más acerca de los orígenes y por qué es que se dio este conflicto o cuál fue la solución a la que llegaron y cómo afectó luego eso al país. Eso en cuanto, un poco en cuanto a análisis de los resultados. Eh, aquí en esta imagen podemos ver parte de lo que se representó en las entrevistas acerca de lo que las personas mencionaban, básicamente que fueron comentarios repetitivos acerca de que utilizaban a niños para que fueran al frente cuando había enfrentamientos armados, además de muchas otras situaciones que se mencionaron. Y tenemos unas consideraciones éticas y delimitaciones. Básicamente, esto se refiere a que nuestra investigación, a pesar de que fue pequeña porque solo la hicimos con nuestros familiares, pero am, reconocemos que estos datos pueden estar influenciados por la cercanía del entrevistador y los participantes, pero también esto puede afectar a la honestidad y la profundidad de las respuestas y la manera en que los entrevistados abordaron ciertos temas, lo que también nos ayudó a tener respuestas más personales y subjetivas, ya que estos resultados pueden reflejar opiniones que no son necesariamente representativas de una población más amplia debido a que el grupo de entrevistado comparte vínculos o experiencias, pero esta cercanía nos proporcionó también información detallada y sincera que tal vez podrían ser delicados si se tratara con una persona que fuera extraña a la familia, lo que nos hace meditar en las conclusiones acerca de nuestra investigación y nuestras recomendaciones. En cuanto a las conclusiones, tenemos que este periodo de tiempo fue un periodo muy oscuro en cuanto a la investigación que nosotros realizamos teórica acerca de orígenes, conflictos, consecuencias y lo vemos evidenciado con los testimonios de nuestros familiares. También cabe resaltar que al realizar nuestra investigación, la mayoría de los artículos o libros que estaban disponibles se encontraban en inglés, lo que nos hizo pensar en dos posibilidades. Una, que la información podría ser, la información que utilizamos, porque está en otro idioma, fue realizada por personas del extranjero, puede ser más neutral, debido a que no se proporcionó o no se originó localmente, que pudiera tener influencias tras cierto lado u otro. Y también nos hizo pensar en si en realidad se logró capturar la esencia de, por ejemplo, las entrevistas que nosotros tuvimos y el sentimiento tal vez de todo lo que sucedió o si fue un poco más teórico en la información que obtuvimos acerca de estos medios, pero afortunadamente con las entrevistas nosotros pudimos tener como el lado más humano acerca de las situaciones que ellos pasaron. Acerca de nuestras recomendaciones, pues este conflicto finalizó con los acuerdos de paz en Chapultepec en 1992, que fue lo que desmovilizó a las fuerzas insurgentes y también esto hizo que se integrara el FMLN en la política.
Sin embargo, este proceso de reconciliación y justicia fue un proceso complejo y sigue siendo. El país aún enfrenta ciertas de las consecuencias que se mencionan en el documento acerca de la violencia y oportunidades, falta de oportunidades que se dieron luego de este conflicto. A pesar de que estos acuerdos de paz fueron un avance, muchas de las causas profundas de la guerra aún necesitan resolverse. Y como sociedad siempre seguimos buscando la paz. Muy importante seguir transmitiendo a generaciones futuras estos testimonios y esperamos que el testimonio de nuestros familiares que quede grabado pueda servir para otras generaciones y de esa manera pues recordar lo que fue la motivación para que nos interesáramos en este tema, que fue el lado humano acerca de las experiencias que ellos tuvieron en este periodo de tiempo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.